Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda MOL TV. Estamos cerrando la semana con todo y hoy en nuestra agenda constituyente vamos a conversar de un tema que sin duda no deja a nadie indiferente. Vamos a hablar en profundidad de educación, con tres invitados ligados justamente sus carreras a este ámbito. Vamos a estar, y se los presento de inmediato, junto a Andrea Íñiguez. Ella es candidata del Partido Republicano por el Distrito 14. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, un día viernes a esta hora. También estamos junto a Gladys Barraza, candidata de la Democracia Cristiana por Distrito 5. ¿Cómo estás, Gladys? Bien, Bárbara, muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno desde acá de la región de Coquimbo. Muchas gracias por acompañarnos y también estamos junto a Cristian Deley. Él es candidato independiente por la lista Apruebo Dignidad por el Distrito 7. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Bárbara, por invitarnos. Bueno, este es un tema extremadamente complejo que sin duda va a estar también muy presente en la discusión para la nueva Constitución. Para abrir y romper el hielo, me gustaría que ustedes nos contaran algo de su experiencia para que los conozcan quienes nos ven y también por qué tomaron la decisión de enfrentar este tremendo desafío de ser candidatos para la convención. Vamos en el mismo orden que los presenté. Bueno, hola de nuevo, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Íñiguez y soy candidata por el Distrito 14, que incluye la zona sur de la región metropolitana, Buin, Paine, Melipilla, Curacaví, San Bernardo, en fin, Calera de Tango, perdonen si no los menciono todos, un distrito muy grande, como supongo que el de mis contertulios aquí también. Ahora, primero, cuál es mi expertise en educación y después por qué decidir de candidata a la Convención Constitucional. Yo creo que va una cosa de la mano de la otra, porque llevo 20 años haciendo clases de Derecho Constitucional, yo vengo del mundo universitario, tengo un máster en Derecho y también tengo un doctorado en Derecho, he estudiado sobre todo los derechos fundamentales. Mi tesis doctoral fue en derechos humanos ante los tribunales internacionales y también tengo estudios en temas de género y feminismo, que también algo se ha tocado para el tema de la convención. Eso por un lado. Y por lo otro, por lo mismo, porque por ser mi área de expertise, ¿no? Que he desarrollado mis investigaciones, las clases, estudios, tantos años, y además me gusta mucho, es que tomé esta decisión de, bueno, si es que los electores así lo deciden, poder contribuir con mis conocimientos a la elaboración de esta nueva Constitución. Muchas gracias, Andrea. Gladys. A ver, mira, yo soy nacida y criada en Ovalle, soy una mujer, digamos, absolutamente identificada con la región de Coquimbo. Yo soy hija de un trabajador de la construcción, mi madre una dueña de casa, para sus tiempos tremendamente feminista, porque ella, su única mirada era que su hija estudiara, obviamente para poder también, ¿cierto?, avanzar en todo lo que es esta dimensión de nuestra sociedad. Así es que... Gladys, perdón que la interrumpa, pero usted podría bajar un poquito la cámara porque la vemos cortada. Prefiero interrumpirla para que la podamos ver bien. Ahí, un poquito más arriba. Sí, puede ser un poquito más arriba, pero ahora sí la vemos, por lo menos, mejor. Ahí sí, muchas gracias. Ok, bueno, como te decía, yo soy ovallina, soy de la cuarta región. Estudié Pedagogía, Historia y Geografía en la Universidad de Chile, en la sede de La Serena, cuando la Universidad de Chile, Sagrada Universidad de Chile, ¿cierto?, cubría todo nuestro territorio. Posteriormente tengo un magíster de Administración y Educación también en la Universidad de Chile, y mi vida profesional, laboral, ha girado en torno a la educación. Fui profesora de aula en La Unión, en Chañarmalá, en La Serena. Posteriormente fui directora de un establecimiento educacional por allá por Paine, en el famoso Centro Educacional Enrique Peña Caravantes. También, ¿cierto?, asumí tareas posteriormente de supervisora educacional. Tuve la tremenda responsabilidad de instalar el programa MESE Básica Rural en la provincia de Elqui, en la región de Coquimbo.
Bueno, posteriormente ocupé distintas responsabilidades en la Seremía de Educación, y en algún momento, ¿cierto?, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, tuve la posibilidad y la oportunidad de ser Seremía de Educación. Y posteriormente mi vida sigue en torno, ¿cierto?, al trabajo, a la gestión educativa, muy de cerca con todos los procesos, muy de cerca con el trabajo que se vive al interior del aula puntualmente, en donde tengo la clara convicción que es allí donde debemos provocar los cambios y es allí donde debemos jugarnos por la calidad de la educación. Hoy día estoy a cargo del Departamento de Desarrollo Humano en la Municipalidad de Coquimbo, que es una entidad que imparte educación informal, y tenemos 1.500 alumnos promedio por semestre, desde los 6 años, donde enseñamos a leer a los chicos, sobre todo en este minuto, hasta las personas de esta digna cuarta edad, en un concepto de educación permanente, gratuita, y que ahora agregamos el otro apellido que también es virtual. Por lo tanto, vivo por y para la educación. Muchas gracias por contarnos parte de tu experiencia. Cristian. Hola, bueno, yo soy Cristian Beley, yo soy de San Antonio, así que voy de candidato por el distrito de la Quinta Costa, que incluye también Valparaíso, Viña del Mar y todas las comunas de la costa, incluyendo también Casablanca. Y bueno, yo he trabajado 26 años en educación, soy profesor de la Universidad de Chile, soy sociólogo, he estudiado también después más temas de educación. Y la verdad es que en todo mi trabajo me he dado cuenta básicamente de las limitaciones que las políticas, el sistema institucional y en último término la Constitución también, las limitaciones que le ponen al sistema educacional, a garantizar un buen derecho a la educación para todas las niñas y niños. Me ha tocado estar por mi trabajo discutiendo leyes, evaluando políticas, haciendo investigación, conversando con muchas profesoras, profesores, asistentes de la educación, apoderadas y estudiantes a lo largo de Chile, en todos estos años que llevo trabajando, y la verdad es que aparte del mucho empeño que todos ellas y ellos le ponen a su trabajo, yo creo que lo harían mucho mejor y el país haría un tremendo avance facilitándoles el trabajo, y la manera de facilitárselos en este momento es cambiando la Constitución, cambiando la institucionalidad y después las leyes y las políticas que van a hacer un mejor trabajo para todos y para todas. Así es que mi trabajo se ha concentrado en temas de no discriminación y derecho a la educación. Trabajé por varios años como responsable de UNICEF, entonces desde ahí incorporé esta idea de UNICEF en educación. De ahí incorporé la noción del derecho a la educación y más en general los derechos humanos y los derechos de las niñas, niños y jóvenes como un concepto central para discutir las cuestiones educativas. Y también he trabajado, como dije, en políticas tanto del Ministerio de Educación, ya que Gladys lo menciona, los programas MESE, me tocó participar en el programa de mejoramiento de los liceos en los años 90, ahí me di cuenta de lo que estoy diciendo, el esfuerzo que le ponen todas nuestras profesoras, profesores y estudiantes, pero también las limitaciones que le impone el sistema. Y después ya en la Universidad de Chile, haciendo investigación de distinto tipo, identificando siempre las limitaciones que el sistema de mercado, el neoliberalismo y la privatización le han significado a la educación chilena. Así es que una vez que logramos gatillar este proceso constitucional con las manifestaciones populares y después el 80% de apruebo en el plebiscito, me sugirieron la idea de ir a la Convención Constitucional y quiero poner todo mi conocimiento al servicio de ese proceso que creo que es el más importante que vamos a vivir como generación en materia política. Muchas gracias, Cristian. Es muy entretenido, también e interesante ustedes con esta trayectoria que conocen cómo funciona el sector por dentro para poder identificar cuáles son las cosas que se podrían eventualmente mejorar. Y en esa línea me gustaría que ustedes me comenten cuáles son las prioridades o las principales piedras de tope que tenemos ahora a su juicio en esta Constitución, ya sea en materia educacional, estamos hablando de escolar, como de educación superior. Andrea. Sí, yo agradezco la pregunta porque yo creo que primero, yo creo que hay que ir un poquito más atrás y aquí hay un problema conceptual. Aquí yo creo que en el discurso, en el tema de la educación, sobre todo en los últimos años, y esto es algo que yo he notado y lo he investigado y me dedico a explicarlo, hay una confusión entre lo que es educación y enseñanza, que no es lo mismo, ¿ya? La enseñanza es instruir. Lo que hacemos los profesores en las aulas, tanto en los liceos, colegios, universidades, es instruir, es decir, transmitir conocimiento. Nosotros no somos los primeros educadores en Chile. La educación está definida en la Constitución y me parece que está bien definida como el desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. ¿Y quiénes son los primeros que influyen en ese desarrollo de la persona? En la primera etapa de su vida
no es el establecimiento educacional, son los padres. Entonces, por eso es que entonces ahí hay que ver el tema, cuando dicen las falencias en la educación, sí, yo creo que tenemos falencias en la educación, pero visto como el desarrollo en las distintas etapas de la vida, pero a veces se confunde con instrucción, con enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que yo reforzaría? Y aquí yo separo entre lo que es la instrucción y la enseñanza. En la instrucción, yo creo que hay que reforzar el tema de que primero voy a partir por la educación, hay que reforzar el derecho y el deber preferente de los padres a educar. Eso últimamente ha estado sumamente amenazado, no solo con la ley de garantías, sino con la ley ESI, que se mandó al archivo, y también me parece a mí, por ejemplo, que cambio haría yo ahí en la Constitución, es que yo le otorgaría el recurso de protección. Hoy en día ese derecho no está amparado por el recurso de protección, yo sí reconocería el recurso de protección para el padre que sienta amenazado, perturbado, privado su derecho a educarse, el rol preferente de educar a los hijos. Y en ese sentido después hay que reforzar la libertad de enseñanza y también el derecho de los padres a elegir el establecimiento educacional de sus hijos, que claramente se ha visto amenazado con todas estas leyes que vimos como se llamó, mal llamada ley de inclusión, pero que puso esas limitantes sobre todo a la clase media, que me parece muy injusto, que al final la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a educar a los hijos se transformó en un derecho más elitista aún de lo que era. Yo creo que los particulares subvencionados ahí cumplieron un rol muy importante en que no fuera, en tratar, no porque no hay sistema perfecto, pero en tratar que no fuera un tema de élite la elección del colegio conforme a las orientaciones de los padres. Eso es lo Andrea, Andrea, y también, y el derecho de los padres a educar a los hijos. Bueno, para continuar, después podemos volver con Andrea, en este caso Gladys, Cristian, ¿cómo nos podemos hacer cargo de esto que es una cosa que a los padres les interesa mucho, la libertad de enseñanza, la libertad de elección, pero hay sectores que critican este dicho en el fondo, en el sentido que esa opción o esa libertad no es tal porque está limitada por la capacidad económica de las familias? ¿Cómo podríamos abordar eso en la Constitución? ¿Me permiten? Mira, previo a eso yo creo, pero la Constitución no va a poder, la Constitución tiene que ser acotada, cuidado, no va a ser muy larga, no pueden estar todas las políticas públicas de educación. Aquí Gladys nos contó muchas de las tareas que ella ha desarrollado, y eso, solo daría para una Constitución aparte de todas las actividades que ella ha hecho por mejorar la educación en Chile. Eso yo lo reduzco a la ley, incluso a las políticas públicas. Se ve que hay cosas que se ven incluso a nivel municipal, que me parece muy bien porque lo acerca a la realidad territorial. La realidad, supongo, Gladys, que en Coquimbo no es la misma que en Santiago o en Punta Arenas, ¿no? Que oscurece más temprano en el invierno, entonces habrá que haber otro diseño educacional distinto al de ustedes, ¿no? Por eso también me parece muy bien que esté localizado ese tipo de decisiones en políticas públicas más precisas. Gladys. Sí, mira, yo creo que aquí hay un tema también que tiene que quedar como señalado, que estamos hablando de una nueva constitución, que yo estimo y muchos estimamos que debe quedar consignado el derecho a la educación como un deber fundamental, como un derecho fundamental. Y también siento que hay un tema que no solamente es el acceso a la educación, no es solamente la opción, sino que también cómo aseguramos y cómo garantizamos de que además de asegurar el derecho a la educación, que ésta tenga dos principios. Por una parte, calidad, instalado, ¿cierto? Y también el concepto de permanente. De tal manera, ¿cierto? A pesar que la Constitución lo señala, de que durante todo el tránsito tú tienes posibilidades de acceso a la educación, pero eso en la realidad sabemos que no es así, y lo vivo yo directamente desde nuestra obligación de impartir educación informal. Entonces, aquí hay un tema que está asociado a la calidad, y esa calidad de la educación se refleja básicamente en lo que es nuestra sociedad en general. Entonces, hoy día, y no podemos marginar, no podemos dejar de lado de que estamos en este proceso que parte, yo diría, del 2006 adelante, cuando los jóvenes de nuestro país salieron a las calles para demandar, para exigir también una educación de calidad, y en un contexto también de mayor equidad, en donde efectivamente en el colegio que ellos concurran, más allá si tienen números o letras, ellos puedan acceder a un servicio que en definitiva los pueda ayudar a transitar hacia una vida más plena, más digna, y en donde también tengan la posibilidad de ejercer sus derechos. Entonces, el tema de la calidad
no es un mero apellido por la educación. Y el tema de calidad, yo creo que de una u otra manera es parte de todo lo que estamos viviendo. Porque en definitiva, yo estoy absolutamente de acuerdo en que tiene que haber, en este caso, libertad de educación, y los padres también estoy de acuerdo, son los que tengan que optar, ¿cierto?, en primera instancia, cuál es el colegio que sean a sus hijos. Pero esa libertad se ve coartada cuando el papá quiere que su hijo vaya a tal colegio, porque sabe efectivamente que en ese colegio hay excelentes resultados, pero esa libertad, digamos, que está ahí en el papel, se ve coartada porque no tiene los recursos económicos para pagar un colegio por 400.000 pesos. O sea, es una libertad entre comillas. Entonces también yo creo que aquí hay un tema que está asociado directamente en la sociedad que estamos insertos. Y en ese contexto yo siento que el Estado debe ser garante de ofrecer, de instalar, ¿cierto?, una educación también de calidad, pero de calidad real, en un marco de equidad, pero de equidad real y efectiva para todos los niños, y a los más vulnerables, a los que más necesitan, a los que tienen, digamos, están en desventaja en cuanto a su disposición de aprendizaje, es ahí donde el Estado tiene que invertir mucho más, porque esos son los niños que necesitan más para poder entonces transitar adecuadamente en lo que es la vida. Cristian. Sí, mira, la Constitución chilena tiene dos grandes problemas sobre el tema de la educación. Uno es que es muy pobre, es mezquina en su definición del derecho a la educación. Y lo otro es que es completamente desbalanceado. Por supuesto, uno podría enumerar más problemas, pero son los dos principales. Es pobre y mezquina con el derecho a la educación y está desbalanceado a favor de los proveedores de educación, o sea, de las instituciones, sobre todo privadas, que proveen educación, y en contra de los niños, las niñas y sus familias. Voy a explicar esto. Es pobre y mezquina porque solo garantiza un acceso a alguna escuela gratuita o liceo y un curso de preescolar. Es todo lo que garantiza. El resto no tiene ninguna definición sobre calidad, no tiene ninguna definición, salvo muy genérica, sobre los propósitos de la educación, lo que queremos que los niños y las niñas aprendan. Necesitamos una Constitución que defina una educación más ambiciosa, a la altura del siglo XXI y no del siglo XIX, como parece estar escrita esta Constitución, en ese aspecto. Tiene que ser también menos mezquina en términos del tiempo, tiene que ser a lo largo de la vida. Sabemos que el derecho a la educación tiene que ser garantizado desde el nacimiento, educación preescolar, pero también en la educación postsecundaria. La educación universitaria no está incluida hoy como un derecho, solo como una competencia o como una posibilidad de compra a los que tienen recursos, y hasta hace poco era muy escasa, dado que no había gratuidad. Entonces tiene que ser a lo largo de la vida, pero también incluir, como mencionaba Gladys, la educación no formal y la educación de adultos. Entonces tiene que ser mucho más extendida y también tiene que ser a lo ancho de la vida. No puede ser solo una educación pensada en la escolarización, como hoy día tenemos en la Constitución. Entonces tenemos que hacerla más ambiciosa y más amplia. Eso es lo primero, no ser tan mezquino. Antes de pasarnos al segundo tema, Cristian, ¿cómo podría esto plasmarse en normas constitucionales o debería quizá quedar clarísimo y verse en la ley? Es clarísimo, la Constitución actual solo dice que el propósito de la educación es el pleno desarrollo de la persona, una definición muy genérica, una fórmula básica que se usaba hace muchas décadas y no se ha actualizado. Los instrumentos de derechos humanos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los instrumentos específicos sobre educación, son mucho más ricos en la definición. Tenemos que tener una educación multicultural, orientada a los derechos humanos, inclusiva, orientada a la igualdad de género, no discriminatoria, etcétera. Podemos incluir elementos que hagan que el Estado y los proveedores de educación tengan parámetros más exigentes sobre lo que es educarse y no solamente decir el pleno desarrollo de la persona en un sistema gratuito. Entonces, hay fórmulas y hay países y hay instrumentos internacionales de derechos humanos que nos permiten hacer una definición más ambiciosa. Hoy día sabemos mucho más lo que queremos de la educación que lo que sabíamos hace 100 años. Y en el segundo aspecto que estoy diciendo, podemos incluir en la Constitución el derecho de los niños también en la primera infancia a ser educados, más allá de las oportunidades que le puedan pagar o brindar sus familias. Y la clave de este derecho a la educación es que no dependa del bolsillo o las capacidades económicas, culturales o intelectuales de sus familias. Esa es toda la diferencia con lo que está diciendo Andrea. Todas las familias quieren a sus niñas y niños, solo que algunas tienen más recursos, y lo que la Constitución tiene que hacer es garantizar que las oportunidades de desarrollo y educación a las que niñas y niños acceden no dependan de los recursos de las familias. Entonces, podemos hacerlo. Y en la educación postsecundaria, mira, en estos días estamos discutiendo sobre el CAE y los endeudados del CAE.
Déjame decirte que yo también estudié en la universidad con crédito y después el doctorado que estudié también con crédito Corfo y sé lo que es endeudarse para educarse. Eso, en Chile tenemos cientos de miles de endeudados y endeudadas por la educación, porque la educación no es un derecho, sino que solo se compra. Los que tienen plata de sus papás las compran con la chequera de sus papás y los que no se tienen que endeudar cuando pueden endeudarse. Eso se tiene que acabar. Entonces es muy claro por qué nuestra Constitución es mezquina, como lo acabo de decir, y pobre en su definición del derecho a la educación. Y el segundo aspecto, si me permites, el segundo aspecto es su desbalance completo. La educación que hoy día, en el capítulo, en los capítulos dedicados, en los artículos dedicados a la educación, en la Constitución de la dictadura, está mucho mejor garantizado la libertad de empresa de los proveedores de servicios educacionales, sean en cualquier nivel que sea, que los derechos, por ejemplo, a la no discriminación de las niñas, niños y sus familias. Voy a dar dos ejemplos para no alargar. La ley de inclusión, que Andrea está diciendo que habría limitado la libertad de elección de los padres, es exactamente lo contrario. La exministra Cubillos, que ahora es candidata también a la Constitución, recorrió Chile desinformando a las familias, aprovechándose de sus temores y de su desconocimiento de una ley compleja, diciéndoles que se había disminuido su derecho a la libertad de elección, cuando en realidad no hay un país en el mundo, si Andrea conoce de literatura comparada podría contarnos, no hay un país en el mundo que tenga más libertad de elección y de emprendimiento en educación que Chile, no hay otro. No hay ni siquiera zonas, no hay. Además, la gente ha podido elegir escuelas privadas, con lucro, sin lucro, con proyectos religiosos. En muchos países todas estas cosas con financiamiento público no se hacen. En Chile había una libertad completa para los proveedores de educación. ¿Qué es lo que ha restringido la libertad de elección de las familias? Dos cosas. El dinero, como ya lo dije, y no entiendo cómo la exministra Cubillos cree que una educación gratuita es más restrictiva que una educación cobrada. Y dos, la discriminación que las instituciones hacen sobre las familias y los niños. Y ese es mi segundo ejemplo. Chile tiene un catálogo vergonzoso de discriminaciones hacia los niños y niñas, porque sus familias no estaban casadas por la iglesia, porque el nivel de aprendizaje no le gustaba al dueño de la escuela, porque su orientación sexual no le gustaba al sostenedor de la escuela, porque su familia no tenía recursos. Es un catálogo vergonzoso. Y lo que hemos estado haciendo es que ese catálogo se disminuya, que haya menos discriminaciones. ¿Cómo es que alguien puede defender la libertad de elección de las familias y al mismo tiempo decir que defiende la discriminación de las instituciones a los niños, las niñas y sus familias? Entonces, tenemos que ponerlo clarito en la Constitución. Cuando la ley de inclusión quiso borrar esas discriminaciones, la derecha llevó esa ley al Tribunal Constitucional y se ganó por un pelo. Fue empate. Andrea, ¿se confunde o quizás se hace caricatura cuando se atribuye a cualquier tipo de proyecto distinto o propio el hecho de discriminar? Por ejemplo, si un colegio quisiera tener un sello y ahora tuvieran que ser todos iguales porque alguien se puede sentir discriminado, por ejemplo. A ver, a mí me parece que hay varios temas. Primero es cuando se habla de educación, que salen los jóvenes a protestar, que la educación gratuita y de calidad, que ya voy a hablar de ese punto. Ellos están ahí, yo creo que hubo un error de concepto, insisto, porque ellos lo que estaban protestando es por un problema de instrucción, no de educación, sino que de instrucción. La instrucción es parte de la educación. Ya nosotros somos parte del proceso de la educación. Eso es lo primero. Lo segundo, yo estoy de acuerdo en que el Estado vaya en ayuda de las personas que no pueden pagar los colegios que quieran elegir para sus hijos. O sea, me parece que eso es una discriminación escandalosa. Pero aquí el problema es ¿a quién financio? Y esto es una discusión que, como bien decía Cristian, es una discusión comparada sobre todo en Estados Unidos, que es un caso que conozco de cerca. ¿A quién financio? Es decir, la oferta o la demanda. O sea, ¿a quién le entrego eso? Al Estado. El Estado provee todo, ¿no? Gratuito, a través de escuelas públicas o escuelas subvencionadas, las cuales pone tantos requisitos que no pueden ni existir. O le entrego eso en forma de bono al padre, para que ese dinero transformado en un bono, ese padre decida a dónde va a llevar a sus hijos. Yo prefiero el sistema de bono porque eso facilita la elección y eso facilita además la igualdad con las personas los padres que pueden pagar la educación de sus hijos sin esos bonos. Y segundo, que ampliar, claro, dice lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, es que ampliar, porque si no vamos a terminar ampliando en educación
en temas de libertad de expresión. O sea, va a quedar una constitución larguísima, hay que tener cuidado con eso también. Las constituciones larguísimas al final no terminan siendo muy efectivas. Y no hay, insisto, y no hay una protección de priorizar a los padres frente a los colegios frente a los padres, porque eso es otro tema. La libertad de enseñanza es una manifestación de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión, como las mentes son diversas, también la libertad de enseñanza hace que tengamos diversidad de pensamiento en la sociedad. Y eso es muy importante. Entonces, cuando tú empiezas a tratar de uniformar desde el Estado, lo que estás tratando de hacer es uniformar el pensamiento. Y como te digo, o sea, en educación eso es muy complicado porque es una manifestación, la libertad de enseñanza, de la libertad de expresión. Gladys, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que tenemos súper claro, desde mi posición obviamente, nosotros no aspiramos a una educación estatista. Al contrario, creo que sí, es muy bueno que existan distintos proyectos educativos a disposición de la familia y en definitiva sean los padres en primera instancia los que tomen la decisión. Yo creo que en eso no tenemos ninguna, digamos, duda. El tema es que cuando se insiste nuevamente en que la educación no es un bien social, sino que es un bien de mercado, cuando se plantea, ¿cierto?, que en definitiva aquí los recursos que tenga cada uno es lo que va a definir al tipo de educación o de enseñanza en que mi hijo o mis hijos van a acceder, obviamente ya estamos segregando y estamos segmentando una sociedad que ya hoy día está tremendamente segmentada. Por lo tanto, no avanzamos. Si a través de la Constitución nosotros pretendemos, ¿cierto?, ir una vez más a refrendar y a reforzar esa esencia neoliberal, ese espacio en que se pensó en un valor determinado por cada niño y por cada niña. Y en definitiva, ¿cierto?, lo que tenemos aquí es el mercado de la educación, en donde lamentablemente en el sector público, en este caso en el sector municipal puntualmente, están todos los niños que de una u otra manera han sido segregados y discriminados. Una por una cuestión socioeconómica, que no tiene acceso a pagar un colegio más allá que sea barato o caro, no puede. Y además, ¿cierto?, están todos los niños que han sido discriminados y segregados del otro sistema, incluso del privado, o porque tiene algún tipo de dificultad de aprendizaje, o porque tiene algún tipo, ¿cierto?, además de discapacidad. Pero en definitiva, la escuela municipal, la escuela pública se hace cargo de la generalidad de los niños que tienen alguna desventaja para enfrentar su trayectoria educativa. Y en ese contexto, ¿cierto?, el Estado sí tiene que hacerse cargo y el Estado tiene que ser garante. Y sin tampoco nadie aspira a un sistema estatista, ni mucho menos. Pero sí el Estado tiene que responder, tiene que garantizar también, ¿cierto?, la educación de todos los niños y de todas las niñas del territorio, de todos los jóvenes, de todos los adultos. Garantizar también que todos nuestros jóvenes con talento tengan acceso a la educación superior y más aún, garantizar que en algún minuto esta trayectoria también, los que tuvieron que desertar por las razones que sean del sistema, tengan la posibilidad y la oportunidad de reinsertarse en este concepto también de educación permanente. Entonces, nosotros propiciamos una educación de calidad, una educación, ¿cierto?, también en donde existan muchos proyectos educativos. Eso históricamente, recordamos, ¿cierto?, que los primeros proyectos educativos en este país parten desde la Iglesia Católica, por lo tanto hay toda una historia y toda una tradición. Y en ese contexto los padres que elijan, pero no todos los padres pueden elegir, no todos los padres tienen las condiciones para elegir. El papá, ¿cierto?, la mamá que vive en este pequeño caserío, porque ni siquiera es villorrio, donde hay 5 casas y hay una escuela que atiende 3 niños, tiene que optar por asistir el hijo a esa escuela. Lo importante es que el Estado tiene que garantizar que esa escuela brinde los mejores espacios para que ese niño y esa niña después también, ¿cierto?, pueda hacerse cargo y pueda seguir transitando a través, ¿cierto?, de lo que es su desarrollo humano puntualmente. Cristian, un concepto más bien que se ha repetido bastante en esta conversación y que ha sido parte histórica de las demandas de los estudiantes, de la familia, prácticamente de todos, es una educación de calidad.
eso puede ser mucho más complejo, porque cuando hablamos de acceso, quizá podemos establecer eventualmente gratuidad, como ya está, se puede abordar porque es una cosa como concreta. Pero ¿qué pasa con la calidad? ¿Cómo se mide? ¿Cómo podríamos hacer un cambio? ¿Y qué de eso podría eventualmente quedar en la Constitución? ¿Y qué cosas deberíamos también implementar a nivel de ley común, ya sea para la educación escolar, insisto, como también para la universitaria, o la educación superior, más bien, técnico profesional? Mira, Bárbara, el que tiene que garantizar un estándar de calidad en los derechos humanos en general, en los derechos económicos, sociales en particular, y en el derecho a la educación que hoy día estamos conversando es el Estado, no son los privados. El Estado es el que se tiene que hacer responsable. Hay dos maneras en que el Estado chileno se ha hecho irresponsable y ha mirado para el lado en lo que estamos conversando. Uno es que le ha dicho a los privados, hagan ustedes y hagan un poquito lo que quieran. De hecho, de nuevo, en el requerimiento que la derecha hizo en el Tribunal Constitucional con la ley de inclusión, su argumento es que se pongan las menos barreras posibles para crear escuelas. O sea, que el que quiera crear escuelas, liceos, universidades, un mercado libre como peor que el de las zapatillas, no voy a decir el de los remedios. Entonces, pero que hay esa idea, no necesariamente, no necesariamente déjame explicarlo. Esa es la esencia del problema que tenemos, que es que no le hacemos exigencia a los proveedores de educación que se financian con recursos públicos y que le cobran además a las familias adicionalmente. Entonces, como no le hacemos exigencias y el Estado se retira y dice hagan lo que quieran y lo que puedan, entonces tenemos una pésima educación. Y en el caso de la educación pública, que es lo que está diciendo Gladys, que es la otra manera como se garantiza el derecho a la educación en el mundo, no es poniéndolo solamente en una ley, es teniendo un buen sistema de educación pública. Lo que el Estado hizo fue regalárselo a los municipios, quienes no tenían ninguna competencia para poder administrarlo, y no hacer ninguna política de desarrollo sobre la educación pública. Entonces, a nivel de los proveedores, el Estado chileno se ha desentendido y ha dicho hagan un poco lo que quieran. Y a nivel de las familias, el argumento que está diciendo Andrea es muy claro. Pareciera que el derecho a la educación de los niños y las niñas depende de si las familias saben elegir o no saben elegir. O sea, tú tienes el derecho a la educación dependiendo de si tu familia la achunta o no la achunta. Si tu familia eligió bien, dale las gracias. Si eligió mal, bueno, mala suerte, es culpa de tu familia que no tengas buen derecho a la educación. ¿Qué sistema escolar es ese? Las familias, yo lo he investigado, lo hemos conversado con cientos de familias. Las familias saben que como el Estado lo exige, hay escuelas que simplemente no enseñan, no funcionan y se sienten muy temerosas. Ese es el temor que fue a explotar sin ningún escrúpulo la ministra Cubillo de una manera irresponsable. Se sienten temerosas de que hay escuelas que no son de buena calidad. Entonces viene alguien y le dice, bueno, yo voy a poner un bicentenario por región. Peléense ahí quien entra. Y los demás que se rasquen con sus uñas. Eso no es un concepto de derecho a la educación. El concepto de derecho a la educación es no le echemos la culpa a las familias que eligieron mal o que no tenían plata para pagar. Todos los niños y las niñas tienen el mismo derecho a una buena educación, independiente de cómo elijan o no elijan sus familias. La libertad de enseñanza y de elección en educación en Chile no ha estado jamás en cuestión, nunca. No sé cuál es el problema del que habla Andrea, cuál es el problema que la derecha ve en esto, si es el país que mejor garantiza la libertad de enseñanza y la libertad de elección en el mundo. No hay otro que compararle con nosotros, lo garantiza tanto que es lo único que garantiza que haya libertad de empresa en el campo de la educación y no garantiza bien el derecho a la educación. Entonces, cuando hablamos de calidad, con esto termino, mira la discusión sobre el lucro. La discusión sobre el lucro era tan simple como esta. Todos los chilenos y chilenas ponemos todos estos recursos públicos en educación. ¿Qué quiere usted que se haga con esos recursos? ¿Que se mejoren las escuelas o que el sostenedor se compre una camioneta más grande? Bueno, la derecha defendió por años que el sostenedor se compre una camioneta más grande y no que ponga todos los recursos en la escuela, que es para lo que el país le está poniendo los recursos. Eso es calidad. Si lo que hacemos es simplemente un negocio con la educación y no garantizar la calidad como el centro, tenemos lo que tenemos en Chile. Entonces, eso es lo que tenemos que dar vuelta. Por eso el problema constitucional es muy importante en educación, porque tenemos un sistema invertido. A eso me refería con el segundo problema. No tiene al centro los derechos al aprendizaje y al desarrollo de los niños y niñas. Tiene al centro el derecho al negocio de los que proveen educación. Andrea, si hay un consenso, pareciera haber un consenso en que una forma de proveer este derecho, de asegurarlo, debería ser con la educación pública. ¿No deberíamos poner ahí todas las fichas o el foco en mejorar eso más allá de una cosa que se criticaba la reforma de educación, partir básicamente con los privados? A ver, primero que el tema yo no sé lo que hizo la ministra Cubillo recorriendo Chile, porque la verdad es que yo soy del Partido Republicano, nosotros no somos parte del gobierno,
pero sí yo he escuchado a gente de mi distrito, yo no tengo que hablar con la ministra Cubillo, yo voy a conversar con gente de mi distrito cuál ha sido el resultado de la ley de inclusión, y me dicen, oye, a mí tengo un hijo por acá, un hijo por allá, un desorden. No, nunca, en fin, es un desorden, ¿no? Ha sido peor que antes. Segundo, que esto de que, ¿quién va a asegurar que la familia eligió o no bien la educación de los hijos? A ver, cuidado, ¿estamos hablando del Estado? Eso es el Estado, porque eso es lo que estás diciendo, o sea, que el Estado es el que va como a supervisar las elecciones que hacen la familia. Eso es estatización de la educación. Y él dice, ¿de dónde viene este miedo a la derecha? Bueno, de todas las leyes que se están tramitando en el Congreso, que yo ya las conozco, que están ahí. O sea, hay la ley, muchas leyes que no tienen que ver derechamente con la educación, pero la ley de garantía de la niñez, la ley de la ES, incluso la ley de violencia contra las mujeres y otras más, esas meten las manos en educación. Así que hay que tener cuidado con eso. Y que estatizan la educación. Y lo otro es que cuando se dice, no, es que esto lo financiamos con recursos todos los chilenos. A ver, pero si los recursos de todos los chilenos son los que pagan los chilenos son dueños de los recursos y ellos perfectamente pueden decidir si es que esos recursos quieren que vayan a financiar directamente las escuelas del Estado o a partir que le entreguen un voucher a los padres a través de la educación subvencionada. Ahora, y otra cosa también, esto de la calidad de la educación, hay que definirlo muy bien qué es la calidad de la educación. Como yo te decía, la libertad, la educación, al ser una visión muy amplia, muy heterogénea, también hay distintos conceptos de calidad de educación. O sea, un padre podría decir, ¿sabes que mi hijo está mal instruido, ni siquiera mal educado, porque está mal instruido? ¿Por qué? Porque no sabe inglés. Y otro padre podría decir, pero no importa si el mío está súper bien instruido, no sabe inglés, pero aprendió más religión. U otro dice, no, yo quería que aprendiera francés porque venimos de una familia francesa, yo quería que bueno, mi hijo está súper bien instruido porque le enseñaron más arte y yo no quería que le metieran tanto libro en la cabeza. Bien, y todo eso bien. Entonces, y otra cosa para terminar, ojo, hay que ver qué ha pasado con los colegios públicos cuando se habla del Estado, que asegura la educación. Veamos lo que pasa con el Instituto Nacional nomás. O sea, veamos lo que pasó, no solo el Instituto Nacional, hay otros ejemplos, pero veamos lo que pasa entonces con el Instituto Nacional. Y si hay colegios particulares subvencionados donde hay muchos padres que han querido ir, los padres no son tontos, probablemente piensan, y es así, y puede que sea así, que reciben educación. Ahora, lo que hablaba de Gladys, ¿qué hago yo con esta persona que vive en un pequeño pueblo, por ejemplo, en Coquimbo hacia la cordillera, y no hay un colegio privado? Yo ahí estoy de acuerdo que es el Estado el que tiene que asegurarse que esa persona reciba educación. Pero ¿cómo la recibe? Eso es ahí donde tenemos la diferencia, porque alguien podría decir la escuela tiene que estar abierta para los 3 alumnos, otros podrían responder, no, ¿sabes qué? Esto no funciona bien, mejor contratémosles un bus muy bueno que los venga a buscar y a dejar y que además les asignamos una buena colación. Eso es política pública y no tiene que ver tanto con la Constitución. Insisto, yo creo que eso tiene que quedar a nivel local, porque las realidades educacionales son distintas en todos los lugares y centralizarla, bueno, ¿qué sabe un burócrata de Santiago las realidades que vive Coquimbo hacia la cordillera Gladys o que viven de Punta Arenas al sur cuando el invierno es crudísimo y prácticamente no sale el sol en todo el invierno, o al revés en la zona norte, etcétera? Entonces yo creo que hay que acercar a la educación al estudiante y eso significa desburocratizarla, porque además el dinero que se aporta a la educación por el Estado, generalmente, y eso se probó lo que pasó con el Instituto Nacional, que a veces se pierde en la burocracia y no llega al alumno. No digo que sea el caso de la labor que realiza Gladys, pero ella tiene que reconocer también que hay mucho, esto me lo han reconocido, personas que han estado en la educación pública, tanto alumnos como padres, que las subvenciones que se envían a veces, o subvenciones especiales, o programas, o dineros para programas educacionales en las municipalidades terminan en cualquier parte. Y eso Gladys yo creo que ya lo sabe. Gladys, ¿qué le parece la experiencia del Instituto Nacional, por ejemplo, que por muchas décadas ha sido uno de los orgullos del país y que ahora vemos en este año, por ejemplo, que ni siquiera logra llenar sus vacantes? Antes que eso, a mí me gustaría hacer un comentario. Yo creo que la esperanza que tenemos muchos es avanzar hacia la construcción también de una constitución que sea más solidaria, una casa común, ¿cierto? Como decimos, que nos acoja a todos, que nos dé garantías a todos, en donde todos tengamos un espacio de crecimiento, de desarrollo y de aspirar a un bienestar, si no a la felicidad, al menos a un bienestar en salud, en educación, ¿cierto? Y en tantos otros elementos que nos encantaría. Y eso obviamente no coincide o no va de la mano con un Estado subsidiario, que es lo que ha sido hoy día la educación.
Es cierto, yo creo que en muchos municipios, ¿cierto? El dinero no alcanzaba por las razones que sean, ¿ya? Pero también los mayores controles para efectos de eso los impone la Contraloría General de la República, la Superintendencia de la Educación, o quien corresponda, y esos municipios, ¿cierto?, irresponsables son sancionados. Ese mismo espíritu, ¿cierto?, no rige tanto, no rige de la misma manera como para los privados. Porque como decía Cristian, conocemos de privados que hasta han comprado islas en el sur de Chile con los dineros de la subvención. Entonces, te fijas ahí también, y hay temas que daría para muchas discusiones y conversación o intercambio de experiencias. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aspirar sí o sí a un Estado más solidario, a una constitución que sea escrita también con un espíritu en que todos los chilenos y todas las chilenas y todos los que habitan en el territorio tengan una real posibilidad de crecimiento, de desarrollo y de vivir en dignidad y con dignidad. Entonces, cuando todo lo circunscribo a la economía, a los recursos, ¿cierto?, que mejor usan unos y peor usan otros, pero que en definitiva, ¿cierto?, nos va donde tiene que ir. ¿Y la experiencia del Instituto Nacional? La experiencia del Instituto Nacional nosotros la vemos desde lejos, yo la veo desde lejos. Obviamente el Instituto Nacional de una u otra manera es el referente de la educación pública para todos, para todo el país. Pero a raíz de esa experiencia, que no es una experiencia aislada, tiene que ver también la experiencia del Instituto Nacional con todo este colapso que vive la sociedad chilena, con todo este colapso también, ¿cierto?, que va paso a paso y gradualmente en este, yo diría, levantamiento silencioso en relación, ¿cierto?, a los gravísimos temas de injusticia, de mala distribución, en definitiva, ¿cierto?, de ver cómo desde lejos... Mira, a mí no me molesta que hayan ricos muy ricos, no me molesta, porque entiendo de que han heredado grandes fortunas, que pueden haber a través de su trabajo y sus esfuerzos, y que bueno, me alegro por ello y que lo disfruten súper bien. Lo que me molesta, lo que me duele, lo que me hiere, es que hayan pobres tan pobres que rayan en el nivel de la miseria. Y sí, pero en el caso, por eso, pero para no desviarnos tanto del tema, Gladys, estamos hablando... El Instituto Nacional es un referente, de lo que pasa en esta sociedad. Gladys, el Instituto Nacional era un referente, un canal de movilidad social. Los niños que lograban ingresar finalmente tenían bastante posibilidades de que les fuera muy bien después ingresar a buenas universidades, y esa oportunidad ya no la tenemos, porque bueno, por distintas razones. ¿Qué le parece eso? Me parece lamentable. Me parece lamentable porque, como tú bien dices, Bárbara, él era un referente y era una posibilidad, ¿cierto?, para los alumnos más aventajados a pesar de todos los procesos de selección que se vivían para llegar ahí. Pero me parece lamentable. Pero como aquello, yo creo que otros proyectos educativos deberán emerger. Instituto Nacional se podrá levantar desde la ceniza, ¿cierto?, y podrá nuevamente volver a caminar. Tiene la tradición, tienen la experiencia, tienen además el trabajo sostenido de un equipo humano que está allí y que yo creo que se puede levantar. El Instituto Nacional colapsó, pero no es un hecho aislado, no es un hecho aislado del Instituto Nacional, es un hecho aislado de esta sociedad. Cristian, ¿cómo ves esa experiencia? Sí, la del Instituto Nacional. Bueno, mira, te voy a contar la experiencia de mi liceo fiscal de San Antonio. El Liceo Fiscal de San Antonio tenía más de 2.000 alumnos. Cuando la dictadura lo municipalizó, se lo entregó a la municipalidad sin ningún cuidado, sentó la sentencia de muerte de la educación pública. Y entonces hoy día mi liceo fiscal, que ahora se llama Juan Dante Parragués, municipalizado, tiene menos de 300 alumnos. Se ha empequeñecido, está desapareciendo. Entonces, no solo al Instituto Nacional, los liceos públicos de todo Chile han estado, salvo excepciones, desapareciendo, y la pregunta es ¿por qué? Es porque al Estado chileno le da lo mismo, le ha dado lo mismo que desaparezca la educación pública, porque no considera que la educación pública es una garantía del derecho a la educación, y entonces le dio lo mismo que desapareciera, él es indiferente. No solo el Nacional, mi liceo municipal, lo vamos a llamar ahora, de San Antonio, está también desapareciendo. Entonces la pregunta ¿es eso relevante? Andrea dice no, si desaparece la educación pública da lo mismo, no importa. Seríamos el único país en el mundo, Andrea. En el mundo, la garantía del derecho a la educación, en el mundo desarrollado,
La garantía del derecho a la educación es el estándar que tiene la educación pública. Entonces, ¿cómo uno puede decir que quiere derecho a la educación y al mismo tiempo decir que desaparezca la educación pública es irrelevante? Lo que el Estado tiene que... La segunda razón por la que el Estado, por la que las escuelas públicas han desaparecido es el argumento que estaba haciendo Andrea, el mercado. Gladys ya se lo explicó, lo voy a volver a explicar. El mercado no es un buen distribuidor del derecho a la educación. Somos el único país en el mundo que confía en el neoliberalismo para distribuir el derecho a la educación. ¿Y qué hemos tenido? Privatización desregulada, segregación descontrolada, discriminación arbitraria y pésima calidad. Eso es el resultado del neoliberalismo en educación. Me ha tocado discutirlo en todas partes del mundo y abren los ojos que se van de espalda a la gente cuando uno les cuenta el nivel al que ha llegado el neoliberalismo y la mercantilización de la educación en Chile. Tenemos la educación pública más chica del mundo, la educación superior más chica del mundo, y gastamos bastante plata en educación. La pregunta es, ¿dónde se va esa plata? No se va el derecho a la educación de los niños, las niñas y los jóvenes. Y quiero aclarar un punto sobre la libertad de enseñanza y la libertad de elección de los padres. De nuevo, la derecha no sé en qué país vive. Yo no he escuchado a nadie, ningún candidato, ningún político, ninguna persona relevante en el debate educacional, y llevo 26 años participando en el debate educacional público en Chile. Nunca he escuchado a alguien decir que está contra la elección de los colegios de los padres. No sé qué fantasma es, a eso me refiero con que la ministra Cubillo, y ahora Andrea hace lo mismo, construyen un fantasma que no existe. Nadie está argumentando que en la Constitución chilena no esté el derecho de los padres a elegir la escuela o el liceo de sus niños. ¿Quién es esa persona? No existe. Lo que ocurre es muy simple. Cuando una mamá, un papá, elige una escuela y a esa escuela, financiada con los recursos públicos, o sea, los impuestos de esa misma mamá, la señora Juanita de Cerro Alegre, elige una escuela, pero esa escuela no le gusta al hijo de la señora Juanita, lo encuentra un poco inquieto. No le gusta a la señora Juanita porque es separada, no le gusta a la señora Juanita porque es de otra religión, se cree con el derecho, y lo ha tenido en Chile, de discriminarle y decirle cerrarle la puerta. Entonces la pregunta para Andrea es, en esa situación, ¿de qué lado está la derecha? ¿Del lado de los colegios y la discriminación o del lado de la libertad de elección de las familias? Porque yo sé de qué lado está la ministra Cubillo. Siempre defendió la discriminación de los colegios y nunca la libertad de elección de las familias. Entonces no existe ese debate de alguien que quiere limitar la elección de los colegios en Chile en la Constitución. El debate que existe es, ¿te vas a poner a defender el derecho a la no discriminación de niñas, niños, adolescentes y familias, o vas a seguir defendiendo el derecho a la discriminación de las instituciones sobre esos niños, niñas y adolescentes? Esa es toda la pregunta constitucional que tenemos que responder, porque es la pregunta que Chile ha estado discutiendo hace 25 años. Andrea, para cerrar. A ver, yo creo que Cristian debería informarse, leer el proyecto de ley Garantía de Niñez, entre otras cosas, que permite que los niños puedan ir a protestas sin el permiso de sus padres. Así que y entre otras cosas, así que no me gana decir que no quieren estatizar la educación. Y en cuanto a la instrucción, que insisto, es distinto la educación que la instrucción. Y en cuanto a la instrucción, el respecto, yo no sé lo que de la ministra Cubillo, yo no sé de qué está hablando, pero lo que sí sé es que hay muchos colegios privados que sí se hacen cargo de todo lo que está diciendo él, de niños con discapacidades o con problemas educativos cada vez más. Yo creo que los problemas están en la educación pública, que ni siquiera te dejan entrar al colegio. Y ojo, a propósito, aquí ni siquiera se ha hablado, que en mi distrito hay mucha gente que ha tenido el problema de que manda a sus hijos a la educación pública, no quieren ir a paro los hijos, y olvídate la presión, la persecución, el bullying, la discriminación, a propósito de la discriminación que sufren. Pensar distinto y tener, como decía Gladys, proyectos educativos distintos. El proyecto educativo es una manifestación de la libertad de expresión, ¿ya? Y por lo tanto ella no lo ha negado, y hay personas que sí, tú puedes limitar el proyecto educativo hasta destruirlo en la esencia cuando le pones tantos requisitos que haces imposible su libre ejercicio. Muchas gracias a los tres. Pero ¿consideras tú la no discriminación un requisito lamentablemente muy grande? Vamos a tener que dejarlo hasta aquí, lamentablemente nos pasamos hace un rato con el tiempo. Este tema da para mucho, es muy importante y le agradecemos haber estado con nosotros para poder abordar, aunque sea en algunas dimensiones. Muchas gracias, Cristian, Gladys. Gracias, muchas gracias. Gusto verte aquí. Chao. Nos quedamos todavía con gusto poco, pero bueno, la invitación... Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo, nos quedamos con gusto poco. Muchas gracias a los tres. Son 25 años.
Bueno, ojalá que tengan harto tiempo para discutirlo bien en la convención y por ahora los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros informándose en imol.com.